El sermón de hoy se llama Nuestra Unión en Cristo. Today's message is our unity in Christ. Y vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. Next. Seamos sabios con las cosas de Dios. Let's be wise with the things of God. Nuestra iglesia, nuestro guía es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is our Y guide. todo Amen. trae consecuencias. Everything has the consequences. Muchas veces Many times, vemos a personas cometer errores I see people making errors. y en lugar de intentar que reconozcan reconocer sus errores Instead of them recognizing the y error, volverse a encaminar por el camino de Dios, turn their back and go back to God. y en vez de nosotros ayudarlos a ellos a caminar en el camino de Dios, Instead of helping them walk in God's path, lo que hacemos es que lo criticamos. what we do is we criticize them. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful. Algunos creyentes conocen la palabra mejor que otros. Some believers know the word better than Y en others. lugar de criticar And instead of criticizing them, a un hermano o una hermana a brother or sister, que quizás no conoce tanto de la palabra como nosotros, maybe they don't know the word as much as we know. entonces lo que debemos de hacer es encaminarlos So what we should do is encourage corregirlos. them, correct them, para que ellos empiecen a hacer las cosas correctas. so they start doing the things correct. Fíjense, todos los creyentes All believers, en algún momento at any given moment, hemos cometido errores. have committed error. El que me dice a mí que no ha cometido un error Anyone tell me that they have never committed an error está hablando mentira. is lying. Todos nosotros, All of us, estoy hablando después de ser creyentes, after we become believers, hemos cometido errores. have committed errors. Y es muy bueno And it's very good cuando viene un hermano when a brother or sister que comes está to viendo us lo que está sucediendo en nuestras vidas and see what we're going on y in se our une lives, a nosotros and get in no unity para with us, criticarnos, not to criticize them, sino para darnos una vueltecita but to help us, y que podamos ir por el camino correcto. and that we could turn and go into the right Es muy path. importante It's very que important tengamos a alguien that we have que esté someone dispuesto a discipularnos that's willing to cuando nosotros no discipleship estamos caminando bien. when we're not walking in the right path. Ahora, Now, tenemos que hacerlo con amor we have to do it with love, para nosotros poder guiar y enseñar a aquellos que conocen menos que nosotros. so we could teach and guide those that Y el amor know es more than us. esencial And love is essential para nosotros demostrar for us to show nuestra unión our unity con los otros hermanos. with other brothers and sisters. El primer punto de hoy First point es is, seamos sabios con las cosas de Dios. let's be wise with the things of God. Romanos 14, 1 y 2 dice, Romans 14 recibid says, al débil en la fe, receive one who is weak in the oiga faith, bien, pero no para contender sobre opiniones, but not to dispute about over that porque uno things. cree que se ha de comer de todo, For one believes he may eat all things, otro que es débil but he who is come weak legumbres. eat only vegetables. Estos versículos These verses nos indican a nosotros indicate us algo muy común entre nosotros los something cristianos. very common among Christians. Algunos de nosotros somos muy religiosos, Some of us are very religious, muy legalistas. very legalist. Hay otros muy liberales Others are very liberal. y hay otros que somos muy conservativos. And there's others that are conservative. Lo importante The most important es que estemos firmes that we stand en la firm palabra de Dios. in the Word of God. Lo que tenemos que entender What we have to understand es que no podemos cambiar a nadie. that we cannot change anyone. El único que puede cambiar a alguien es el Espíritu Santo. The only person that can change someone is the Holy Nosotros no podemos Spirit. cambiar a nadie. We cannot change anyone. Nosotros podemos aconsejar, We could give them an advice, guiar, guide them, enseñar teach them, para que ellos caminen como deben de caminar. so they should be walking the way they should. Pero los cambios en nosotros los hace el Espíritu Santo. But the changes in them, the Holy Spirit. Y brings tenemos them. que ser sabios And we have to be wise cuando hablamos con alguien when we speak to someone que es más débil que nosotros. that's weaker than us. Y por eso tenemos que ser sabios con las cosas de Dios. And that's why we need to be wise with the Porque things cuando of God. somos sabios con las cosas de Dios, Because when we're wise in the things of God, tendemos a hablar con amor, we tend to talk with love, a que no haya división entre nosotros, that there's no division among us, sino llevar a aquel que está más débil a que consiga la fuerza que necesita. just to help the one that's weaker to get the strength that they need. Hay personas, por ejemplo, There's people, for example, que comen cosas that they eat things que otros cristianos dicen
no debe comer eso. All the Christians say you should not be Eso no eating se debe that. comer. You should not be eating Por ejemplo, that. For example, La carne de puerco. pork meat. Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice que no es una carne sucia. In the Old Testament, it refers as a dirty meat. Pero cuando Jesús se le apareció a Pedro, But when Jesus appeared to Peter, ¿qué le dijo cuando le puso el manto con todas las clases de comida? what did he say when he Pedro se commanded negó all a the comerse food? se negaba a comerse la comida. Peter did not want to eat the ¿Y food. qué le dijo Jesús? And what Jesus told Peter, Lo que yo limpio, what I have you declare clean, nadie lo puede considerar no sucio. one be considered as dirty. Entonces, nosotros no podemos So we can't tratar de que una gente no coma esto, no coma lo otro. try that someone don't eat this and that. Pero señores, esto no es nada más con la comida. But this is not only with the food. Esto se hace en muchas cosas. This could be in many other things. Déjame leer el 1 Corintios 1:10 primero. Let's read 1 Corinthians. Dice, 1:10. os ruego, hermanos, Now I plead with you, brethren, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, by the name of our que Lord habléis Jesus Christ, todos una misma cosa, that you speak the y, same ni- thing, y que no haya entre vosotros divisiones, and there is no divisions among you, sino que estéis perfectamente unidos but that you be perfectly en una joined misma mente together in the same y un mind mismo parecer. and in the same judgment. No podemos tener divisiones We should not have divisions por cosas inmundas. for immune things. Nuestro mensaje para el mundo Our message to the world es predicar a Jesús to preach Jesus, sacrificado, sacrifice, muerto death, y resucitado. and raised on the third Entonces, day. no podemos empezar a buscar cosas We cannot start looking for things que no vienen al caso. that has no relation to Por the ejemplo, la topic, ropa, like clothing, las prendas jewelry, y varias cosas que muchos de nosotros among other things that many of usamos us, y que para otros that we don't use them for es un others. pecado. It's a sin. Debemos de estar unidos We should be en mente, we should be en united corazón in mind y and alma soul, en todo lo que hagamos. and soul in everything that we do. Y habemos cristianos que nos gusta criticar. There's other believers that will Hay like to personas que criticize. no se pueden, ellos no pueden hacer otra cosa más que criticar. There's some believers that the only thing they know how to do is criticize. Hay personas que llega una persona nueva a la iglesia There's a new person coming y to en vez de church, darle un abrazo instead of a esa giving them persona y a hug, decirle Cristo te ama, instead of telling Jesus love you, mira la blusa que trae esa look at the mujer. blouse that that person is wearing. Mira el pantalón. Y Look at y the esos pants son she's pantalones wearing. para venir a la iglesia. Are those pants to Y esos- be esos son appropriate blusas para to venir- come to church? Are those clothing Señores, appropriate? quizás esa es la mejor ropa que ellos tenían en su closet. Y se la pusieron porque querían agradar a Jesús. And they wear it because they want. Pero nosotros estamos mirando otra cosa, estamos mirando lo físico. But we're looking at the physical. Esa persona quizás no tenía otra ropa. Maybe that person didn't have any other clothing. Y aunque tuviera otra ropa, And even if they have other clothing, vamos a mirar su corazón. let's look at his heart. Vamos a mirar su mente. Let's look at Vamos the a mirar mind. su alma. Let's look at ¿Dónde the está soul. su espíritu con Where the Jesús? spirit is with Jesus. Olvidémonos de la comida y Let's de forget lo que about the visten y food de lo and que no visten. how they dress. El legalismo no nos lleva a nosotros más que a pecar. Legalism only take us to sin. El creyente maduro The mature debe believer de guiar al creyente más débil. should guide the weaker believer. El creyente más maduro The mature debe Christian tomar bajo su protección a aquellos que están buscando de Jesús should take y under que the wings necesitan that un are looking empujoncito. for Jesus and they need an ¿Eh? advice. Es como que se te apaga el carro It's y when tú your necesitas car- empujarlo por una... Tú el que está por ahí viene y te empuja el carro contigo. It's like when you're Nosotros walking around and unidos everybody around you debemos can't help de you. empujar We should be a los pushing más débiles the weaker para que tengan la fuerza so they have the strength para que ellos puedan empujarse solos so they can push en el themselves camino de Dios. in the way of God. Un cristiano maduro debe Believer ser mature discipulador, Should be a discipleship. discipulador It should be discipleship. de aquellos que están en falta de madurez. Or those that are lacking Romanos maturity in their 14:3 faith. dice, el que come no menosprecia al que no come, Let not him who eats despise him who doesn't y el eat. que no come no juzgue al que come, And let not him who does Oiga not bien, eat judge him who porque eats. Dios le ha recibido. For God has received him. Muchos de la iglesia primitiva, estoy hablando del comienzo de la iglesia, A lot of people at the beginning of the church, se salvaron de casos extremos de paganismo, they ¿verdad? say from extreme paganism. Muchos eran idólatras de otros dioses. A lot of them are idolatry of other gods.
Y muchos de ellos se les hacía Many of them, difícil it was very hard for them dejar atrás to leave behind them algunas de las cosas que ellos tenían por costumbre some of the culture that they have. cuando aceptaron a Cristo como Señor y When they Salvador. accepted Jesus as our Lord and Savior. Yo era católico. I was Catholic. Entonces, Therefore, hay ciertas cosas there's certain que things uno aprende en la iglesia católica that I learned in the Catholic Church que a través del crecimiento en Cristo, that through my growth in usted Christ, dice, you could say, wow, yo hacía eso antes, yo no debo de hacer eso ya. God, I used to do that, I shouldn't do Yo it hacía anymore. aquello, pero ya yo no lo debo de I hacer. used to do this, but I Inclusive eso shouldn't fue lo do que it me alejó a mí anymore. de la iglesia católica. Inclusive that's what Porque it mi took me esposa y yo out los of dos the nos Catholic convertimos en una Church. iglesia católica. My wife and I Pero were mientras already yo in más Catholic leía la Church. palabra de Dios, But the more I read the Word of yo me God, daba cuenta de que no puedo idolatrar esa estatua que está aquí. the more I realized that I couldn't become No an puedo hacer idolater. esto que está aquí. I cannot do Y this. el Espíritu Santo me sacó de la iglesia The católica. Holy Spirit took me out of the Catholic Church. Sin nadie tener que venirme a decir a mí, tú no puedes hacer eso. Without Tú no puedes anybody hacer telling me aquello. you should not do this, El you should Espíritu not do Santo that. me corrigió. The Holy Spirit corrected me. Entonces, cuando estamos en el Espíritu, Because we're in the el Spirit. Espíritu nos convicta de las cosas malas, The Holy Spirit brings nos ayuda con las conviction. cosas buenas. And He helps us to do the good things. Pero ¿qué nos une a nosotros? But what is the thing that unites us? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? What is the thing that Christ. unites Hay us? dos cosas que nos unen a nosotros. There is two things that bring us in unity: El amor love y la fe. and faith. Oiga bien, el Listen amor careful. Love y la fe and faith nos une a nosotros como hermanos unite us as Christ para que no brothers. nos vayamos a criticar porque yo me estoy comiendo un pedazo de chuleta. So you don't go and criticize me because I'm eating a pork chop. Señores, Listen, eso no son cosas para nosotros criticar. that's just not things for us to criticize. Entonces lo que tenemos que tener es fe en nuestro camino So when we have faith in our para que no haya path, división, so there's no divisions, para que aquellos que están en el mundo but those that are in the world no vean en nosotros will see in a una us persona religiosa a religious legalista, person, legalistic e person, hipócrita. and a hypocrite, ¿Verdad? right? Primera de Corintios 10:31 dice, por tanto, ya sea que coman, Therefore, whether you eat beban or drink o hagan cualquier otra cosa, or whatever you do, háganlo todo para qué? do all Para for la the gloria de Dios, aleluya. do for the Amen. glory of God. Praise God. Si entendemos If we que todo lo que understand comemos, that everything todo lo we que eat, bebemos, everything we drink, todo lo que hacemos en la vida, everything we do lo in hacemos life, para glorificar a Dios, we do it for glorify God. entonces estamos satisfechos. Therefore, we're satisfied Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. because we're doing what God calls us to do. Ojalá que podamos entender claro esto. I hope that we clearly understand Y nos this. unamos todos All of us get in unity para ir a predicar el to Evangelio go on and spread the gospel. en vez de criticar a aquel que quizás está haciendo lo mismo de una forma diferente a nosotros. Instead of criticizing each person that is doing different than that we do. Es Dios quien debe ser glorificado en todo lo que hacemos. It's God that should be glorified in everything we do. No un hermano, Not a brother, no otro, not this, no nosotros mismos. not ourselves. Dios y Dios nada más. God and God alone. Dios es que va a bendecir nuestras vidas God is the one who's going to bless our y lives cómo la vivimos, ¿verdad? and how we live our Porque lives. todos nosotros tenemos una forma de vivir diferente. We have a different style of living. Pero todas nuestras vidas But all our lives, tienen que dejar una semejanza a Cristo. it had to be an image of No Christ. importa la forma que le estemos viviendo. Regardless of the lifestyle that we Romanos live. 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Who are you to judge another servant? Para su propio Señor está en pie o cae, Through his own master he stands or pero falls. estará firme Indeed, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. indeed he will be made to stand, for God is able to make him stand. Fíjense, Amen. la razón por la cual Pablo escribió esto The reason why Paul wrote this word es porque había todavía personas en la fe, pero que eran débiles en su because there are fe still people in the faith that are still weak, y que juzgarían and they will judge a quienes ya no seguían las leyes, por ejemplo, to those that were not following the law, y que comían lo que querían. and they will eat whatever they please. También había quienes todavía se negaban a comer cualquier carne inmunda, There was others that still refused to porque eat any todavía seguían las meat, leyes because they're still following the old law, y creían que iban a ser juzgados por aquellos. and then they thought they were going to be judged by Señores, others. A mí me importa que el mundo me juzgue, I don't really mind that people judge me.
Siempre y cuando yo esté haciendo lo que Dios manda. As long as I'm doing what God is calling Lo que me. si alguien me juzga a mí Someone judge por me hacer lo que Dios quiere que yo for haga, what God wants me to do. a mí no me molesta. It doesn't bother me. Amen. Tenemos que tener una convicción en nuestra fe We have to have a conviction in our firme faith. Stand en que no importa lo que el mundo crea, regardless what the world yo believes. quiero que el mundo vea a Cristo en mí. I want the world to see Jesus in Eso es lo me. que yo quiero que el mundo vea, a That's Cristo what, en mí. that's what I want. Entonces The los world to see creyentes Jesus deben in de me. reconocer la fuerza y las debilidades de los demás, ¿verdad? So the believers should recognize the strength and the weakness in Y others. aceptar mutuamente hasta aquellos que necesitaban ser convencidos And mutually accept those that need to be convinced de lo que es las cosas de Dios. of what the things are of God. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we have to do. Y vamos al segundo punto. Let's go to the second. Nuestro guía es el Espíritu Santo. The Holy Spirit is our God. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, One person esteem one day above another, otro juzga iguales todos los días. another esteem every day alike. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Let each be fully convinced in his own mind. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Everything we do, we have to do it for the glory of God. Debemos honrar al Señor We have to honor God con lo que hacemos for what we do o dejamos de hacer. or whatever we don't do. ¿Verdad? Porque hay cosas que debemos de hacer y hay otras cosas que debemos de dejar hacer. Because there's things that we should do and there's others that we shouldn't. Hay cosas que todavía quizás nosotros hacemos There's things that maybe we que no still le agrada a do Dios. that are not pleasing Entonces to tenemos God. que aprender a dejar esas cosas atrás. We have to learn to leave those things behind us. Si sentimos que cierto día es mejor para adorar al Señor, If you feel that certain day is better to worship God, entonces vamos a honrarlo ese día. but let's worship God that day. Hay iglesias que se congregan los miércoles, los sábados. There's other churches that meet on Saturday. Hay otras que se congregan los domingos. There's others that meet on Sunday. Señores, no importa cuando usted que se congregue, el propósito es que se congregue It doesn't matter what day you meet. It's just important para that la you honra meet y la gloria de Dios. honor and glory of God. Hallelujah. Y siempre permita And He only allowed que el Espíritu Santo guíe su conciencia. that the Holy Spirit Déjeme repetir guide your eso. conscience. Déjeme repetir eso. Let me repeat it. Siempre permita que el Espíritu Santo guíe su conciencia, Always allow the Holy Spirit to guide your conscience, porque así nunca nos vamos a equivocar because we will never fall cuando estamos bajo el control del Espíritu when we're Santo. under the Holy Spirit. Hebreos 10, 24, 25 dice lo siguiente. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor And let us consider one another in order to stir up the love, the works, y a las buenas obras, and the good works. no dejando de congregarnos, oigan bien, Not forsaking the assembling, como algunos tienen por costumbre, as in the matter of some bad, sino exhortándonos, exhorting one another, y tanto más and so much more. cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se As you acerca? see the day approaching, what is the day that is approaching? El día del Señor se acerca. The day of El the día del Lord. juicio se acerca. The judgment day is coming. Entonces vamos a estimularnos con amor unos con otros, Let's encourage one another. porque lo que in love, queremos es que nadie se pierda. because we're one, nobody wants to be lost. Pero ¿qué dice? But what he says, A las buenas obras, ¿verdad? Porque las obras que nosotros hacemos, si estamos haciendo las obras del Señor, son buenas. if we're doing the work of the Ahora, world cuando of estamos God, haciendo las cosas del mundo, ya es if otra we're cosa. doing the work of the world, that's a different thing. Y dice, no dejando de congregarnos. And not to stop. Había un pastor en la radio, There's a pastor in the lo he mencionado radio. antes esto, que decía que ya no había que ir a la iglesia, que ya el tiempo de la iglesia había pasado. He said that nobody needed to attend church, that the time of church has passed already. Y inclusive, Inclusive, él dijo que he said, el Señor venía en tal fecha. he said that. Me acuerdo that I que was fue returning mayo, certain day. creo que fue mayo 21 del 2011, creo que dijo, I think it algo was May así. 21st in 2011. El caso fue que la something fecha like that. vino y se fue. The day came and it's gone. Y después de esa fecha, And after that date, a él le dio un derrame cerebral, he had a heart attack. donde se le quitó la voz, no podía hablar. He couldn't talk anymore. Y como los 2 meses después de eso, After 2 Murió. months after that, he died. yo siempre he dicho, I always said, Dios permitió God allowed que la fecha que él dijo que el Señor regresaba, that the day that he said that Jesus was llegara y returning, pasara. come and pass. Y yo siempre he dicho que Dios lo castigó. I always think that God punished him. Le voy a decir por qué. And I said, why?
¿Por qué no dio el derrame antes de la fecha? Why he didn't have the stroke before the day? Y lo primero que se le quitó fue la voz, no podía hablar. And the first thing that he lost was his voice. No pudo hablar más He could después de not eso, talk hasta after que the murió. stroke until he died. Señores, la palabra dice But listen, the word of God says que el Señor viene como un ladrón en la noche. that the Lord coming like the thief Y in si the night. nosotros, si el mismo Jesús dijo que él no sabía cuándo regresaba de el Padre. Jesus himself said, Entonces, I don't know when I return si el back to mismo Father. Jesús no sabe cuándo regresa, Jesus doesn't know when he's coming ¿quiénes back. somos nosotros para determinar fecha? Who are we to determine a date? Ellos hay personas There's people en este mundo ahora mismo in this world right que now están calculando that are desde el calculating principio del mundo since the beginning a of ver the world, cómo ellos pueden calcular cuando viene Jesús. are trying to calculate how when Jesus is returning. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. I'm going to ask you a question. Es importante saber la fecha cuando viene Jesús. Is it important to know when Jesus is returning? Lo importante para nosotros The most important thing es for us estar listo como las 5 vírgenes que tienen mucho aceite. is to be ready. Pero que cuando llegue a Jesús, lot of oil, so when Jesus O nos comes, vayamos de este mundo, estemos when we preparados. when we depart this world, we'll Eso es lo be prepared. importante. That's the most No es important thing. cuando, Amen. No, es nosotros estar preparados todos los días. we should be prepared every single day. Romanos 14:6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. He who observes the day Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo and he hace. who does not observe the El day que for the come, Lord para el does not Señor do it. come. He who eats is for the Lord. Porque da gracias a Dios. For he gives that Y el que no thanks. come, And he para el who doesn't Señor no eat, come. to the Lord he Y no da doesn't gracias. eat, and he gives thanks. Hallelujah. Este versículo es un sello de aprobación, el versículo 5. These verses is seal approval from the verse. Nosotros nos congregamos los domingos para adorar al Señor. We meet on Sunday to worship the Lo Lord. que lo hacen los sábados, ese es el día que ellos cogieron, está Those bien. that they chose Saturday, that's the day that they chose. Si nuestra conciencia está tranquila If our conscience is quiet, y el Espíritu Santo no nos convence de otra cosa, and the Holy Spirit didn't come Entonces conviction estamos of bien. other things, then we're good. recordemos que el Espíritu Santo Remember that the Holy vive en Spirit nosotros dwells in us, y nos hace saber and He reveals lo que to nos us conviene what is good y for lo que no us nos conviene, and what is not good lo for que es us, bueno y lo que es malo. what is good and what is Entonces bad. vamos a confiar en el Espíritu Santo Let's trust the Holy Spirit, y nunca nos vamos a equivocar. and we're never going to make a mistake. Primera Tesalonicenses 5:18 dice esto. Next. Oh, it's only one. It's only Oh. in English. Vamos, yo lo leo aquí. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So he who served the day of the Lord. I don't think that's it. Thessalonians. Bueno, vamos a darle, lo que quiere decir es esto. Vamos a darle gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios Because that's the will of para los God. que están en Cristo Jesús. Those are in Christ Jesus. Los creyentes pueden dar gracias en todas circunstancias Oh, it's The believers we give thanks in every circumstances. porque el Espíritu, oh, míralo aquí, míralo ahí. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Eso es lo que pasa cuando usted está haciendo un PowerPoint cansado. This is when you No ha dormido por muchas horas. tired and you haven't slept for a few hours. Ay, ay, ay. Ella le puede decir que yo tengo como una semana que no duermo casi. She could tell that I have about a week. A las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo estoy y me siento en la computadora porque no puedo dormir, entonces I've me been pongo a awake. hacer las cosas de Dios. Then I start doing Oiga things bien, for da God. gracias en todo. In everything give thanks. No dice, da gracias cuando te pasa algo bueno. Doesn't say give thanks when something. No dice, da gracias cuando consigues un trabajo. It doesn't say give thanks only No when you dice, da have a gracias job. cuando tienes un hijo. It doesn't say give thanks when No you have a dice, da job. gracias cuando tienes mucha comida. It doesn't say give thanks when you Dice, have da a gracias en todo. Give thanks in Porque everything. esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. For this is the will of God in Christ Gloria a Jesus Dios. for you. Cuando nosotros somos personas When we are people que le damos gracias a Dios that give thanks to por God todo lo que sucede en nuestras for vidas, everything that happens in our lives, hasta los pesos que se nos vienen encima even the burden that comes into us, desaparecen. they disappear. ¿Por qué? Amen. Porque estamos en Cristo Jesús. Because we are in Aleluya. Christ Jesus. Amen, Hallelujah. amen. Bendito sea el nombre de Dios. Blessed be His name. Entonces debemos siempre estar agradecidos. So we should always be grateful. Y como dije antes, las buenas y las Like I malas. said before, in the good and the bad. Sabemos que el Espíritu Santo We know that the Holy Spirit está con y en nuestros corazones, is in dwelling in our en hearts. cada etapa de nuestras In each vidas. stages in our lives. Él está con nosotros en cada prueba, He's in every test, en cada dolor, in any pain, en cada sufrimiento, each suffering, en cada alegría, in each
happiness, en buenos momentos para celebrar con nosotros, in good things to celebrate with en us, los malos momentos para ayudarnos a superar el dolor, in the bad things to el help us sufrimiento, to go above the pain, las the pruebas suffering, and the y las testing, tribulaciones. and the tribulations. Jesús prometió Jesus promised us que nunca nos dejaría solos that He will never forsake ni us, nos that abandonaría. He will never abandon Y por us. eso dejó el Espíritu And Santo, that's why He left the Holy Spirit, porque Él está en nuestras vidas because He's in our y Él es lives. que nos da la confianza para seguir adelante. And He's the one that gives us trust to go forward. El punto número 3 dice, todo trae consecuencias. Everything brings consequences. Romanos 14, 7 y 8 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí For none of us lives to ourselves, y ninguno muere para sí. and no one dies to Pues himself. si vivimos para el Señor, For if we live to the Lord. para el Señor vivimos. If we Y si die, morimos, if we die, para el Señor morimos. we die to the Lord. Así pues, Therefore, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. whether we live or die, we are the Lord's. Hallelujah. No hay una Amen. cosa There is no one thing que nosotros hagamos en este that mundo we could do in this world que no tenga ciertas consecuencias. that doesn't have any consequences. No hay una. There's not even one. Algunas traen buenas consecuencias, Some bring back good consequences, otras traen malas consecuencias. others bring bad consequences. Cuando estamos llevándonos del Espíritu Santo We're being guided by the Holy Spirit. y hacemos las cosas que agradan a Dios, And we do the things that are pleasing to God, son buenas las there consecuencias. are good consequences. Cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, When we think that we know more cuando than nosotros God, hacemos algo que no se nos ha pedido, when we do something that hacer por Dios. we're being told to do by God, cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida por nuestros propios deseos, when we take the lead in our life for our own desires, entonces no hay buenas consecuencias. we're going to have bad Tenemos consequences. sufrimientos, We have suffering, tenemos dolores, we have pain, entonces nos tiramos de rodillas. and then we just Ay, ask Señor, God, ¿por qué tú me dejas pasar por esto? and then we ask God, why are you going through this? No fue Él que te dejó pasar por eso. He's not Tú te paying for metiste en that. ese lodo. You Entonces tú put tienes que yourself salir in del the lodo mud. para que tú puedas ver la gracia de Dios en tu vida. You put yourself in the mud. Nosotros vivimos para Cristo We live for Christ, y morimos para Cristo. and we die for Fíjense que en el Christ. bautismo, In the baptism, cuando nosotros sumergimos a alguien en el agua, when we submerge persona somebody in the muere. water, muere como Cristo, ¿verdad? you die like Christ. Y cuando sale del agua, And when they're raised from the water, es como resucitar con Cristo. they're raising themselves with Christ. ¿Por qué? Why? Porque ya nosotros morimos en la carne Because we die to our y ahora flesh, somos que vivientes en el Espíritu. and we're living in the spirit now. Ya nosotros no somos la persona que éramos antes. We're not the same person we were Somos una before. persona totalmente nueva, We're a totally new creation, con un espíritu nuevo, with a good new spirit, con deseos nuevos, with the new desires, con guías nuevos, with new guidance, con enseñanzas nuevas. with new teachings. ¿Por qué? Why? Porque ya morimos y ahora vivimos con Cristo. Because we just died and now we live with Christ. Hallelujah. Amen. Y lo más importante es The most important thing is, que cuando vivimos en Cristo, when we live in Christ, oigan bien, listen carefully, nuestro futuro está asegurado. our future is Oigan secure. bien, cuando vivimos en Cristo, When we live in Christ, nuestro futuro está asegurado. our future Y yo no is estoy hablando del secure. futuro de aquí en nuestra tierra. I'm not talking about En future el in the cielo world. nuestro futuro está I'm talking asegurado. about our Pero hay que future in vivir en heaven. Cristo. But we need to live in Christ. Los cambios que Jesús ha hecho en nuestras vidas The changes that the Lord has done in se our hacen lives, visibles they're en nuestra visible. forma de vivir, They're visible in our en nuestra lifestyle, forma de comportarnos, in the way that we en behave, el amor que le damos al prójimo. in the love that we share with our neighbors. Señores, antes de yo venir a Cristo, Before I came to the world, to Jesus, ustedes se van a sorprender, pero yo cometía muchos errores. you're going to be surprised, but I did a lot of errors. Una sorpresa grande, yo cometía muchos errores antes de venir a Cristo. I committed a lot of errors before I came to the Pero world. va otra sorpresa, todavía yo cometo errores. But I still make mistakes. Porque en este mundo yo nunca voy a ser perfecto. Because in this world, never going to become perfect. Lo que sí le puedo decir es esto, But I could certainly tell you this. que cuando yo cometo un error, And when I commit an error, yo me aseguro de arrepentirme. I am making sure that I repent Porque el myself. arrepentimiento Because the repentance es que nos guía a nosotros is what He guides us en el camino de Dios. to the right path Amén. of God. Amen. 14:9, Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. For this and Christ died and rose and lived Y volvió a again, vivir para el Señor, and live again, that He might así de los muertos como de los vivos. of both de los que the dead viven. and the living. Oigan bien, Jesús no murió He didn't die
Nada más por nosotros los que creemos en Él. Not only for all that believe in him. Jesús murió ¿para qué? Para todo el mundo. He died for the Cuando Él murió en la cruz, When he died on the cross, se llevó consigo todos los pecados del mundo. that he took with him all the burden of the Para que sins of the todo aquel world. en que Él crea So all the people believe in him, sea salvo be saved, y tenga esa esperanza de la vida and eterna. they have the hope of eternal life. Hay un versículo There is a verse que dice that he says, que Jesús murió por muchos. Oigan bien, no Jesus dice died por for, todos, for more. dice por muchos. He said that Y he es died porque for Dios many. sabe Because he knows que hasta el último día de sus vidas that until the last day van a of their haber life, personas que lo van a rechazar a Jesús. there's people that's going to reject Hasta el him. último día de sus vidas. Even En la to the cama, last day of their muriéndose. life, even Tú though le they're dices a dead, esa persona, you ask that person, antes de tu irte de este mundo, ¿quieres recibir a Cristo como Señor? before Yo you no creo en depart the Jesús. world, you want to receive Hay Jesus? personas They que will hasta say el último no. momento, Until the last rest Se of van their así. life, entonces, they rejected Jesus. ¿queremos nosotros ser de esa persona? No. Want to be ¿Queremos like nosotros que those un familiar de people? nosotros sea así? We No. want any family ¿Qué members queremos to be like nosotros? that? La What do we salvación para want? nuestros familiares, We want salvation nuestros for amigos, family members, for our para friends, que ellos conozcan el amor de Jesús. so they know Jesus' love. ¿Por qué? Porque Jesús murió por el amor que nos tiene a nosotros. Because he died for the love that he has for all of us. Y porque no Amen. quiere que nadie se pierda. Because he doesn't want anyone to perish. Esto es una declaración poderosa lo que dice aquí. This is a declaration. Porque Cristo Because Jesus, para esto murió y resucitó. for that he died and Y raised. volvió a vivir And he came back to para live, ser Señor to be the así Lord de los muertos of the dead como de los que viven. and the O living. sea, Jesús es el Señor de todos. Jesus is the Lord of all. La Amen, diferencia es, amen. ¿creemos en Él Do we o believe no in creemos en him Él? or we don't Y ahí believe está la in him? diferencia. And that's the Romanos difference. 14, 10, 11 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? But why did you judge your brother? O tú también, Or, ¿por you, qué menosprecias a tu hermano? or why did you show contempt for Porque your todos brother? comparecemos ante el tribunal de Cristo, We all shall stand before the judgment seat porque of escrito Christ. está, For it is written, vivo yo, dice el Señor, as I live, says que the Lord, ante mí se doblará toda rodilla every knee shall bow to me, y toda lengua confesará a Dios. and every tongue shall confess to God. Va a llegar el día The day is going en to que come vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, that we're going to be in the seat of judgment before en el God, lugar donde vamos a ser juzgados. and the place we're going to be judged. Entonces debemos ayudarnos ahora, So we have to unos a otros, help each a other now crecer. to grow. porque dice que toda rodilla se doblará ante Jesús Because he says that every knee y shall toda bow lengua before God, confesará que Él es Dios. and every tongue shall confess that he is God. Y esto lo vamos a hacer And we're going to do cuando that estemos delante de ese trono, or before the throne of God el día del juicio. on Judgment Day. Ya sea que tú creas que hay o no hay Dios, Whether you believe there exists God un exists día or vamos not, todos a estar frente a Él. one day all of us are going to be before his throne, Y yo espero que ninguno, and I hope that ninguna persona que nosotros conozcamos any person that we know esté pidiéndole a Dios en ese momento, is asking God in this por moment, favor no me mandes al infierno. please don't send me to hell. Yo no quiero ver un hijo mío, I don't want to see one un of my familiar, children, family member, un primo, un sobrino, un a tío, cousin, a niece, an uncle, el día del juicio, on Judgment delante Day, del trono de Dios, before the pidiendo por throne su of vida, God, pleading for their lives, porque ya es muy tarde. because it will be too late. El momento es ahora. The moment is now. El momento de arrepentimiento es ahora. The repentance moment is now. Y esto va a ser un dolor muy grande This is going to be a very difficult para time aquellos que han rechazado a Cristo. for those that have rejected Jesus. Y me duele ver cómo el mundo se ha alejado de Cristo. And I pain when I see people departing from Me God. duele ver la gente escuchar el Evangelio It hurts to hear people listen to the y rechazar gospel a Cristo. and reject Jesus. Y decir, no, yo no creo en eso. Yo, no And I creo en said, Dios. no, I don't believe in that. Yo espero ver el arrepentimiento y perdón por muchas personas. I hope to see the repentance and Y forgiveness for many fíjense, el día del people. juicio And on Judgment Day, va a ser el día más solemne it's going to be the most para darkest todos day aquellos for those people que no han aceptado a Cristo como Señor y that have Salvador. not accepted Jesus as their Lord and Savior. Vamos a cerrar con esto. Let's close with this. Romanos 14, 12, 13 dice,
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. So then each of us shall give an account to himself to God. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, Therefore, let us not judge one another, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. but rather resolved is not to put a stumbling block or cause to fall our brothers. Hay muchos cristianos There's a lot of believers que todavía les gusta beberse su trago de vino, that still like to drink beberse su cerveza. and beers. Pero usted se imagina, But can you imagine? usted invita a un hermano que ha sido alcohólico You invite a brother that he A su used to be casa. an alcoholic to your home, y usted lo primero que le brinda es una copa de vino. and the first thing that you give them is a cup of wine. Eso no tiene ni pie ni cabeza. That doesn't make any sense. Pero hay muchos hermanos que hacen eso. There's a lot of brothers and sisters that they Hay do muchos that. hermanos There's a lot of brothers and sisters. que quizás el que es alcohólico ya no bebe. Maybe that one that used to be an Sale alcoholic. como fuimos ayer a la playa, Like we went to the Llevan su neverita. beach yesterday. llevan agua, They bring water. llevan refrescos They bring drinks. y llevan cerveza. And they bring beer. Y empiezan a beberse su cerveza frente a su hermano que They start drinking the beer in front of those brothers and es sisters. una persona alcohólica. That is an alcoholic. ¿Qué usted cree que usted le está haciendo a ese hermano? What do you think you're doing to that? Eso es un brother? tropiezo para ese hermano. That's an stumbling block. Entonces Right? dice aquí bien claro que nosotros no podemos ser piedra de tropiezo It says very clearly para que un that hermano any caiga. stumbling block Y estoy hablando del for alcohol, pero hay brothers. muchas otras cosas que And yo puedo even mencionar any aquí. other thing that I cannot mention here. O sea, que vamos a fortalecernos los unos a los To otros strengthen each other. y no vamos a destruirnos los unos a los And otros. let's not destroy one another. Busquemos a Dios juntos, Let's seek God aprendamos together. juntos, Learn together. oremos juntos Pray together. para que podamos crecer juntos So we could grow together. y convertirnos en los creyentes que Dios quiere que nosotros seamos. And convert ourselves in the believers that Amémonos God los wants us unos to a be. los otros, Love each other. porque eso es el mandato de Dios para nosotros. Because that's the command from God to us. Vamos a demostrarnos mucho amor They will show each other love y un afecto grande en Cristo. and love in Christ. Fíjense, fuimos hechos en su imagen We were made in His image con un propósito with a purpose de que fuéramos semejantes a Él. that will become His image. Fuimos hechos en su imagen We were made in y His debemos de image. comportarnos de la forma que agrada a Dios. And we should be behaving the way that is pleasing to El God. amor nunca falta. The Lord never fails. No debemos fallarle a Cristo por falta de amor. We should not fail Jesus. Si es que vamos a because of demostrarle a lack of love. Cristo Let's show God que nosotros that us somos personas were que people podemos caminar con Él, that we could walk no importa lo que está sucediendo en nuestras vidas, regardless what comes into sea our bueno o lives, sea malo, either good or bad. y que podemos amarnos And we could love each other. los unos a los otros We could love each other cada día de nuestras vidas. each day of our lives. Amén. Amen. Amen. Vamos a orar.